Hola, bienvenidos a la Tía Política este 13 de abril del 2026. Hoy vamos a arrancar con lo que duele. Esta semana tuvimos dos casos que pusieron a prueba la paciencia y el estómago de cualquier persona con un gramo de sensibilidad. Dos niños atacados en dos ciudades distintas y en menos de 48 horas. En los dos casos, la respuesta del Estado fue la misma. Llegó tarde, llegó mal o de plano no llegó. Pero eso sí, los discursos del pueblo primero y por el bien de todos no faltan. Lo que falta son ambulancias, protocolos. Es que alguien del gobierno voltea a ver lo que le está pasando a la infancia en este país y se le quite la carita de que todo va bien. Empecemos con la primera historia. Mateo, de 8 años, en Ecatepec. El jueves 9 de abril, en la colonia San Martín de Porres, en Ecatepec, un niño de 8 años llamado Mateo fue asesinado dentro de su propia casa. El responsable, su padrastro, Carlos Edmundo, 38 años, estaba ebrio y drogado cuando le clavó un cuchillo en el cuello al niño, en su propia casa, el lugar donde se supone que un niño debería estar más seguro. Si todo esto no es suficiente, aquí viene lo que pone los pelos de punta. Mateo todavía tenía signos vitales cuando llegaron las patrullas. Los vecinos lo vieron, gritaron, pidieron que alguien hiciera algo. ¿Y saben cuánto tardó la ambulancia? Entre 1 y 2 horas. El Hospital de las Américas estaba a 5 minutos, 5. Y los propios policías presentes impidieron que los vecinos se lo llevaran. Porque ya saben, hay que respetar el protocolo. Aunque el protocolo mate al niño. ¿Dónde estaba el Estado cuando Mateo lo necesitaba? ¿Adentro de una patrulla? Viendo cómo se moría. Edith, la mamá de Mateo, se fue a trabajar ese jueves como cualquier otro día. Cuando regresó, encontró el cuerpo de su hijo envuelto en sábanas. Edith salía sola a trabajar para sacar adelante a sus hijos desde que murió su padre. Vivía con un hombre violento, con antecedentes de violencia familiar, conocidos en la comunidad. ¿Hubo algún mecanismo de alerta? ¿Algún sistema de protección? ¿Alguien que tocara su puerta y le preguntara si estaba bien? Nah, nada, cero. El padrastro fue detenido gracias a los vecinos, no a la policía, y la comunidad lo quería linchar. La verdad es que uno los entiende. Yo no lo estoy justificando, pero los entiende. El viernes despidieron a Mateo entre veladoras, flores y consignas de justicia. Era un niño de tercero de primaria, descrito por todos como alegre y muy apegado a su mamá. Ahora hablemos de Samuel, de 4 años. El mismo 10 de abril, en plena vía pública de la colonia Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón, un sujeto identificado como Jordan N. agarró un machete y le pegó en la cabeza a Samuel, un niño de 4 años, sin ningún motivo aparente. 4 años, con un machete, en la calle, en la Ciudad de México. ¿Y qué hizo la policía? Llegó después, como siempre. Mientras tanto, los vecinos y transeúntes ya habían sometido al agresor, lo habían golpeado y lo tenían amarrado a un poste cuando los elementos de la SSC aparecieron en escena. Parece película de mal gusto. La ciudadanía hizo la detención, controló al agresor y evitó que huyera. La policía llegó a recoger el trabajo que ya estaba hecho. A Samuel lo trasladaron en helicóptero Cóndor al Hospital Pediátrico de Legaria porque tenía probable fractura de cráneo. La familia es de Chiapas y de escasos recursos. La mamá se llama Catalina. A 2 días del ataque, Samuel ya estaba en mejoría tras una cirugía y le dijo a su mamá, ya llévame. Ojalá que siga así. Miren, estos dos casos llegaron a los noticieros porque fueron brutales y se viralizaron. Pero detrás hay una estadística que debería estar en los titulares. Debería ser algo escandaloso todos los días y no está.
En 2025, según la Red por los Derechos de la Infancia en México, fueron asesinados 1,991 niñas, niños y adolescentes. Casi 2,000. Más de 5 al día. 58 de esos casos fueron feminicidios de menores. Y las desapariciones de menores aumentaron un 30%, llegando a 10,684 casos en ese año. ¿Alguien ha visto algo de eso en la mañanera? ¿Lo han escuchado como tema central de la agenda del gobierno? Lo que sí vimos son megaproyectos, inauguraciones y discursos de soberanía. Los niños asesinados son estadística y la estadística, ya saben, se archiva. Lo más revelador no solo es la violencia, que de por sí es devastadora, sino que toda esta violencia revela muchas cosas. La gente ya no confía en que el Estado vaya a responder. Por eso en Ecatepec los vecinos atraparon al padrastro ellos solos. Por eso en Santa Fe amarraron al agresor a un poste. No es que la sociedad mexicana sea violenta, es que ya aprendió a base de golpes que esperar a la autoridad puede costar una vida. Y eso para un gobierno que lleva años diciéndonos que la seguridad es su prioridad, debería ser una vergüenza. Aunque claro, para eso deberían de tener vergüenza. Pasemos a Chihuahua, donde esta semana nos cayó un caso que si no fuera real, parecería el guión de otra de estas series de narcocorrupción que todos vemos en Netflix. Pero no, es México en el 2026 y es perfectamente real. El 6 de abril, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua detuvo al ex coordinador estatal de almacenes y farmacias del Instituto Chihuahuense de Salud, el ICHISAL, identificado como ABC. El cargo, peculado agravado. El delito, robar medicamentos oncológicos, tratamientos para pacientes con cáncer, de los caros, de los que valen más de 107,000 pesos cada uno, de los que a un niño en quimioterapia les puede salvar la vida. Pues bien, este señor que no tenía historial oncológico, porque no tenía ningún diagnóstico de cáncer, ninguna razón médica real, se hizo de esos medicamentos usando recetas falsas. Medicamentos para cáncer de mama, para recuperar defensas tras quimioterapias, destinados fundamentalmente a menores. Los auditores de campo descubrieron al revisar la cuenta pública del Ichisal en 2021 y en 2023 presentaron la denuncia formal. 3 años después, por fin hay un detenido y una vinculación a proceso. Pero, ¿quién era el gobernador cuando todo esto pasó? Esa es una buena pregunta. Era Javier Corral, mismísimo que hoy es senador por Morena. Sí, lo dije bien. El exgobernador de Chihuahua, cuya administración operaba el Ichisal cuando se robaron los medicamentos y cuyo funcionario directo está hoy vinculado a proceso. Es hoy Javier Corral Jurado, senador plurinominal de Morena, con fuero constitucional, que es precisamente lo que le impide ser detenido por los casos de peculado que también pesan sobre él personalmente. Porque Corral no está limpio en todo esto. La Auditoría Superior del Estado documentó un daño patrimonial de 98,6 millones de pesos en un contrato de 2019 con un despacho de servicios que nunca se comprobaron. Su ex secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, está prófugo. Otro colaborador cercano, José Pedro L.E., señalado como cómplice. Y Corral, en lugar de enfrentar el proceso, logró llegar al Senado justo a tiempo para cubrirse con el fuero. Nada más vean el movimiento. Llegó al Senado por Morena, el mismo partido que se dice abanderado de la lucha anticorrupción. Y desde ahí, con fuero, intenta incluso mover los casos en su contra hacia la federación para diluirlos. Esto ya es un clásico de la política mexicana. Si no puedes ganar el juego, cámbiate de mesa. ¿Cómo puede Morena hablar de combatir la corrupción y al mismo tiempo
darle un escaño a alguien con este historial? Esa es la pregunta que no tiene respuesta decorosa. El proyecto que llegó al poder prometiendo una transformación moral de la vida pública, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, tiene en sus filas a un exgobernador cuya administración robó medicamentos para niños con cáncer. Esta no es una acusación al aire. Está documentado judicialmente con un detenido, una causa penal abierta y auditorías que sostienen las pruebas. No lo dice la tía. La corrupción no tiene partido. Eso siempre hay que decirlo. Pero la hipocresía sí tiene dirección. Y en este caso la dirección es muy clara. El discurso anticorrupción de la 4T aplica para sus enemigos, pero no para sus senadores. Ahora hablemos de Pemex, la empresa más endeudada del mundo y del gobierno que todavía presume soberanía energética. Cerramos la trilogía del día con el tema del bolsillo, pues que siempre duele diferente porque es el que se siente en la bomba de gasolina, en el recibo de la luz o en el súper. Esta semana se publicó un comunicado bastante contundente por parte del PAN sobre la situación de Pemex. Sí, viene de la oposición. Agárrense ese filtro. Pero los datos son públicos y verificables. Así es que vamos con todo. El número estrella, 85,200 millones de dólares. Esa es la deuda de Pemex al cierre de 2025. Ahí nomás. Eso convierte a Pemex en una de las petroleras más endeudadas del mundo. No de América Latina, del mundo. Solo en 2026 tiene vencimientos por 13,400 millones de dólares que hay que pagar ya, más otros 24,180 millones que se deben a proveedores. ¿Y la producción? Cayó de 1,759 millones de barriles diarios en 2024 a 1,635 millones en 2025. Bueno, y la refinería de Dos Bocas, la obra insignia que nos iba a salvar, esa está operando al 51,2% de su capacidad. Después de que costó miles de millones, mucho más de lo prometido y tardar más de lo anunciado. Ah, pero si no te alcanza para la premium, carga magna. Y es una frase real, no de sátira. ¿Ustedes recuerdan la promesa? Con Morena la gasolina iba a costar 10 pesos el litro. Hoy la premium ya rebasó los 28 pesos, casi el triple. ¿Y cuál fue la respuesta de la presidente con A cuando se le preguntó? Textual y sin editar dijo, si no les alcanza para la premium, que carguen magna. Entonces tenemos que seguir subsidiando el precio de la gasolina. Nosotros seguimos cuidando la economía de las familias mexicanas. Eso es lo más importante. Y la roja, dicen algunos, presidenta, pero bueno. Bueno, pueden cargar magna. La misma lógica de que coman pastel, pero en versión gasolina y siglo XXI. O coman frijoles, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que alguien con escolta y camioneta blindada se preocupó por el precio de la gasolina? Exacto. Y el dato que cierra el absurdo. El gobierno gasta 280 millones de dólares a la semana para subsidiar combustibles. A la semana. Y aún así, la gasolina está cara. Esto sí que es administrar con eficiencia. Dos Bocas generó incendios, explosiones y derrames en el Golfo de México, con pérdidas humanas y daños ambientales que tardarán años en repararse. Y no me digan con que no fue en Dos Bocas, fue afuera. Y el remate, ahora se está debatiendo reintroducir el fracking, ese mismo que la 4T prohibió porque era dañino para el medio ambiente. El mismo. Prohibieron la solución que criticaban, pusieron la suya, que no funcionó, y ahora están de regreso a lo que dijeron que nunca harían. Bueno, les sobra coherencia, ¿eh? La inversión extranjera en el sector eléctrico
se desplomó hasta un 98% en ciertos rubros. Las empresas se fueron porque el gobierno les cerró la puerta con reformas hechas a modo político, con reglas que cambiaban según lo que convenía. El capital no regresa con un discurso de apertura. Necesita años de señales consistentes. Y eso por ahora no está en el menú. Hoy hablamos de niños lamentablemente asesinados sin que el Estado respondiera a tiempo, de medicamentos para niños con cáncer robados desde el propio gobierno y de una empresa petrolera hundida en deudas mientras el gobierno presume soberanía energética. Parecen tres temas distintos, pero todos tienen un hilo en común que se llama impunidad. La impunidad de un Estado que no llega, que no protege, que no rinde y que no da cuentas, que entierra a sus muertos, archiva sus escándalos y recicla a sus corruptos con nuevos cargos y de nueva bandera. Lo más preocupante no es que existan estos casos. La corrupción y la violencia han existido siempre en México. Lo más preocupante es que ya no nos sorprendan, que nos estemos acostumbrando, que lo veamos, lo comentemos, nos indignemos un rato y seguimos. Y ese es el verdadero riesgo, gente. Que la normalización sea el triunfo definitivo de quienes nos están gobernando mal. La tía no les va a decir qué pensar, no, pero sí les va a pedir que no dejen de pensar, que no apaguen su cerebro, que sigan haciéndose preguntas incómodas, porque la ciudadanía informada es lo único que realmente incomoda al poder. ¿Qué puedes hacer tú desde donde estás? Si este programa te hizo pensar, compártelo. El análisis que no circula no sirve para nada. Si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal. Nos ayuda a seguir aquí hablando de lo que otros prefieren ignorar. Deja tu comentario. ¿Cuál de los tres temas te pegó más? ¿Qué quieres que la tía analice la próxima semana? Y si conoces a alguien que todavía cree que ay, todos son iguales o que para qué informarse si nada cambia, mándele este video. La información es el primer paso. Nos vemos en el siguiente programa. Aquí la tía política, donde la política se explica sin rodeos y sin anestesia.